Bienvenidos todos a este nuevo programa de Judaísmo Hoy, donde, como todas las semanas, Judith, Isaac, Carmen y un servidor les damos la más cordial de las bienvenidas y esperamos que disfruten de este programa en el que hoy tenemos temas, creo que muy interesantes, porque hoy vamos a hablar sobre el 4 de julio y los presidentes y la historia de los Estados Unidos y vamos a ver en perspectiva prácticamente desde el principio del crecimiento de este país hasta la fecha. Vamos a conocer al primer Trump, presidente de este país. Vamos a hablar de las efemérides. Hoy es 4 de julio, es la primera efeméride, la independencia de los Estados Unidos, la creación de la Constitución. También vamos a hablar de Kafka, vamos a hablar de Elie Wiesel, vamos a hablar de Mike Burstein y vamos a hablar de la celebración, cómo celebraron los polacos el fin de la guerra el 4 de julio de 1946. Va a venir Carmen con sus temas del CEDEJUM y Isaac. Isaac nos va a hablar de qué pasa en una guerra que no termina. Se supone que el lunes vamos a saber algo al respecto, pero ¿qué pasa con la guerra que no termina y cómo se vive una paz que siempre es guerra o una guerra que nunca es paz? Pero todos estos temas los vamos a ver a lo largo de este programa. Vamos a empezar primero con una extraña anécdota. Es una anécdota porque todos los programas, casi todos los programas, tenemos algún comentario o alguna pregunta de alguien sobre los judíos y si estos son judíos y aquellos son judíos, quiénes sí lo son y quiénes no lo son. Hoy, por ejemplo, tenemos la noticia en Diario Judío de la primera, en 500 años, el primer rabino judío fue instituido en España por primera vez en 500 años. Bueno, este rabino es rabina y es reformista y es en España. Y uno se pregunta, bueno, los reformistas sí son judíos, no son judíos, quiénes sí, quiénes no. Y ayer estaba yo caminando en una calle de Los Ángeles y estábamos platicando con otras personas y me hicieron notar algo que a lo mejor es lo que definiría o explica qué somos o cómo somos los judíos para quienes no nos entienden. Entendámonos, tampoco nosotros nos entendemos muy bien, ni tampoco nos queremos mucho todos, pero vamos viendo qué es lo que es un judío. Fíjense, estábamos parados en una esquina y en una esquina había primero en una esquina había una tienda, en realidad una oficina, que decía eh, restaurante chino kosher, 100% kosher. Ok, perfecto. En la otra esquina había un restaurante japonés de Lubavitch, o sea que según ellos, más allá de kosher. En la tercera esquina había uno que decía Happy Shul, vengan a un shul en el que se van a divertir en vez de sufrir. ¿Ok? Y claro, de inmediato uno de los que venía conmigo es, si quieres, nunca vayas ahí, ni es happy ni es shul. Dije, bueno, ok, está bien. Y en la otra esquina había un deli de comida, lo que yo conozco como comida judía. Eh, ya saben, sándwiches y matze braille y todo lo que conocemos como comida judía y buena además. Pero fíjense que el deli judío específicamente citaba que no es kosher. ¿Y por qué lo cita específicamente? Ah, bueno, porque el deli judío quiere que su clientela esté cómoda y no esté rodeada de todos los judíos religiosos que son kosher. Y los judíos religiosos de enfrente no quieren a estos reformistas o seculares porque no son kosher. Y bueno, el hecho es que entre todos estos cuatro restaurantes, usted puede darse una idea de lo que somos los judíos. Somos un grupo de gente que comemos comida china kosher, que comemos comida japonés y sushi Lubavitch, que comemos comida judía no kosher y todos por igual somos judíos. A lo mejor esto le puede o lo confunde más o les permite entender un poco más qué somos y cómo nos llevamos y nos entendemos los judíos. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Isaac? No, Daniel, Bueno, yo creo que hay muchos aspectos. Digo, la comida refleja el sentido de cómo lo quieras llevar, pero hay muchos otros aspectos. Sí, espérame, está apagado mi video. Hay muchos otros aspectos, Daniel,
dentro del judaísmo. O sea, hay de uno al otro lado es difícil dividirlo nada más en tres, en dos, que alguna vez lo discutíamos, Daniel, ¿sí? Y si es kosher, no kosher, porque hay la parte cultural, porque habría ahí el que te diría yo como matze balls, porque es parte del judaísmo, no por ningún otro motivo, sin tener ni qué, pero es parte de la herencia. Yo hago jalá, yo prendo velas, o habría muchas razones más. Entonces yo creo que es difícil determinar, decir, hay tres caminos, si no hay muchos más en el camino, en la diversidad que lleva el pueblo judío, porque te tocan también los que no les importa nada y son simplemente judíos porque a lo mejor nacieron de madre judía y son judíos y no pueden llevar nada, no tener nada, no O de entrar padre, en kosher. porque si Bueno, recuerdan, la semana pasada comentábamos sí, una carta del rabino Soloveitchik, que fue el fundador del movimiento ortodoxo religioso, y en el cual él hablaba de la puerta del infierno. Y la puerta del infierno es exactamente el kibutz donde estuvo antier Netanyahu, y es el kibutz donde estuvieron los palestinos, y él le llamaba la puerta del infierno porque ahí una inmigrante de Alemania, convertida al judaísmo por un rabino reformista, una rabina reformista en Alemania, se casó con un judío de Lituania que vivía, bueno, vía Argentina, que llegó a ese kibutz, vía Argentina, que era Cohen y divorciado. Perdón, ella era divorciada, él no. Entonces vivían en un kibutz, Nir Oz, y se casaron y exigieron que reconocieran que su hijo era judío, porque ella estaba convertida en Alemania, él era Cohen, argentino, israelí, etcétera. Fue a dar a la Suprema Corte de Israel el asunto. Recuerden que Israel no tiene constitución. Los religiosos establecieron que la constitución de Israel es la halajá, lo que eso signifique y de acuerdo al rabino que ellos quieran. Y después de muchos pleitos llegaron a la conclusión, para evitar una confrontación con el gobierno de Ben Gurión, que el niño iba a ser considerado judío por aquellos que quisieran considerarlo judío y no iba a ser considerado judío por aquellos que no quisieran considerarlo judío. Pero en esa ocasión, este rabino Soloveitchik escribió una carta diciendo: esta no es solo esta es la puerta del infierno, porque no solo hay una alemana, estamos hablando de los años 70, una cristiana alemana convertida al judaísmo por un rabino al que no reconocemos, viviendo en Israel, ella divorciada, casándose con un Cohen que no se debería de casar con una divorciada, viviendo en un kibutz que no respeta Shabes, que no, la cocina no es kosher, y ella además anda en shorts, anda toda, en toda occidental por ahí en las calles. Dice, todo lo que es antijudío se reúne en ese kibutz, la puerta del infierno. Y yo creo que mucho tiene que ver el que él haya escrito esa carta en aquel entonces con lo que sucedió hace poco, porque yo estoy seguro que cuando llegó el aviso de que Niroz estaba bajo ataque, alguien dijo: good, la puerta del infierno finalmente está siendo atacada. En fin, esos son temas de la semana pasada. Vamos a esta semana, que es el 4 de julio. El 4 de julio, hoy. dale la bienvenida de una vez a Carmen, que ya está por aquí, Daniel. No sé Hola qué te Carmen, ¿qué tal? Bienvenida, mucho gusto. Al ratito, nada más voy Hola, rápido. Me voy rápido a las efemérides y te traigo de regreso. ¿Qué te parece? Porque tú sí, eres la sí, mejor sí. de los contenidos. Entonces, en un ratito Muchas te traigo, gracias. ¿ok? Árale pues. Hoy, si usted se van a Diario Judío y van a la sección de recomendaciones, van a encontrar música en Yiddish del 4 de julio. Y seguramente van a encontrar incluso unas canciones que no han visto, que no han escuchado antes. Escuche las canciones en Yiddish del 4 de julio. También van a ver una constitución en Yiddish de Estados Unidos de hace casi 150 años. Van a encontrar probablemente el discurso que hizo George Washington en la creación de los Estados Unidos, diciéndole a los judíos que aquí no iban a tener ningún problema y que esto no iba a ser un país antisemita ni discriminatorio. Y hoy aquí en el programa vamos a hablar de algo más interesante, aunque no lo crean, yo pienso que es todavía más interesante, porque el 4 de julio de 1826 murieron los dos presidentes más iconoclásticos de los Estados Unidos, Thomas Jefferson y John Adams. Sí, los dos murieron el mismo día con 5 horas de diferencia, y no murieron en un duelo. Fue una coincidencia histórica y ambos murieron creyendo que el otro sobrevivía. Y ambos
Jefferson y Adams eran muy amigos, entonces fueron muy amigos todo el tiempo hasta que se creó los Estados Unidos. Y 50 años después, em, bueno, ellos murieron 50 años después de la creación de los Estados Unidos, pero Jefferson, Adams fue presidente y en esa época que fue presidente, él metió una ley de esas que firman por dictamen presidencial, que es la ley de sedición, que es la que están usando hoy, que está usando hoy Trump. Exactamente esa ley es la que está usando Trump, la que creó Adams, eh, y Jefferson consideró que era un horrificoso, odioso, inaceptable abuso del poder presidencial, y prácticamente se dejaron de hablar y él se retiró a Monticello, donde estuvo durante años trabajando para asegurarse que saliera del poder a Adams. Fíjense además cómo cambian los papeles, porque Adams era demócrata y Jefferson era republicano. Y finalmente en las elecciones de 1800, después de una campaña sangrienta en la que se hicieron pedazos los dos, finalmente logró llegar Jefferson y echar hacia atrás algunas de las órdenes presidenciales de Adams, lo cual obviamente Adams se colgó de las lámparas también, pero finalmente años después, alguien logró acercarlos un poco y los dos decidieron hacer las paces en función de que los dos habían dado importantes aportaciones a los Estados Unidos. Y los dos finalmente murieron el mismo día, 4 de julio de 1826. A mí me pareció una efeméride muy interesante que además refleja profundamente lo que está pasando hoy en Estados Unidos ante el temor de todos los que están viendo cómo Trump se va hacia el lado de Adams y Jefferson queda fuera, cuando Jefferson era el defensor de los derechos de los estados, que cada estado fuera diferente, que cada estado tuviera sus propias leyes para que la gente pudiera vivir un poco más en libertad de acuerdo a sus ideas, pudiera moverse de un estado al otro. Y bueno, es la lucha que hoy volvemos a presenciar en los Estados Unidos. Otras efemérides, una efeméride fue el fallecimiento del rabino Abraham Klausner, quien ayudó a sobrevivientes del nazismo. Ustedes dirán, bueno, ¿un rabino ayudó? Pues sí, un rabino ayudó porque él estaba en el ejército americano y no era rabino, era capellán, que era como que asistente de algo y de algo religioso, pero no se le reconocía como tal. El caso es que cuando llegó a Europa y empezó a ver lo que estaba llegando de los campos de concentración y exterminio, él decidió darle un giro a lo que hacía en el ejército y pidió permiso para ayudar a toda esta gente. Y bueno, hay toda una cantidad enorme de gente que reconoce su sobrevivencia al trabajo de Abraham Klausner. También esta semana se eliminó la frontera que divide a Jerusalén. El 29 de junio de 1967, la ciudad de Jerusalén oficialmente se reunificó. No así el país, que hasta la fecha del 67, hasta la fecha siguen matándose ambos grupos, y a lo mejor el lunes crean una tregua que, con todo el pesar del mundo, tengo que decir que si se firme esa tregua no va a servir de nada, porque una tregua entre Hamás e Israel solo va a durar lo que quiera Hamás o lo que quiera Israel, pero no lo que quieran los dos, no lo van a querer. Pero en fin, vamos a ver qué sucede el lunes, a ver si de veras alguien logra que Hamás renuncie a su declaración de que tiene que destruir al Estado de Israel y que Netanyahu renuncie a estar en guerra con Hamás. Ya lo dije todo. En fin, también esta semana es el Yorkshire de Carl Reiner. Usted lo conoce por Dick Van Dyke, los programas de Dick Van Dyke. Nació Mike Burstein, uno de los más famosos, más activos, más creativos actores en Yiddish en el mundo hoy. Falleció Elie Wiesel. Elie Wiesel, un judío rumano que sobrevivió al holocausto y a múltiples campos de exterminio, y que escribió toda una serie de libros que en realidad fueron los primeros libros en presentar las vivencias o las sensaciones de lo que pasó durante el holocausto. Léalos, usted va a encontrar ahí muy interesantes versiones. Tiene el alba, el atardecer y el anochecer.
cómo fue dándose todo el cambio hacia el Holocausto. También libros que desafortunadamente hoy vuelven casi a estar de moda, o por lo menos a ser lectura requerida para entender lo que está pasando en buena medida en los Estados Unidos y la persecución contra los mexicanos que hay acá y qué significa, porque ya queda, es muy claro que no es una persecución contra criminales mexicanos, sino que es una persecución contra cualquiera que tenga cara, look, nombre mexicano o esté en una zona mexicana en el momento equivocado, en un estado democrático. En fin, léalo. También es hoy el nacimiento de Franz Kafka. Franz Kafka, entre otras cosas, además de escribir muchos libros, escribió La Metamorfosis, que otra vez está en nuestros libros recomendados de la semana y que es bien importante que usted lea porque en La Metamorfosis se presenta, y bueno, de hablar en cartas a mi padre, Franz Kafka, además tenemos un artículo sobre el teatro en Yiddish que él escribió en Yiddish, pero además Franz Kafka refleja perfectamente bien lo que es la burocracia y cómo la burocracia, hoy le llaman el deep state, cómo la burocracia se autodefiende, autoprotege y autodestruye a sí misma y a las sociedades en las que predomina. En México, me acuerdo que mi socio me decía, esta es la burocracia, y a ver con qué salen ahora, y siempre salían con algo, siempre, y bueno, y ni hablar últimamente que la burocracia está, pero sentada en sus laureles. En fin, el 4 de julio de 1946, para terminar con fechas, los polacos celebraron el final de la guerra. ¿Y sabe cómo lo celebraron? Con el pogrom de Kielce. ¿Y por qué hubo un pogrom en Kielce? Pues fue muy fácil porque 10 judíos de los campos de exterminio regresaron a Kilche, donde vivían antes de la guerra, y obviamente había polacos cristianos viviendo en sus casas, y para no regresárselas, inventaron que estos judíos que regresaban del campo de concentración venían, pues obviamente, ¿a qué iban a ir? Pues obviamente a secuestrar a los niños católicos para comérselos. 1946. Y se armó todo un pogrom mucho menor que el de Sderot, pero se armó un pogrom en el cual los ejércitos soviéticos se quedaron viendo porque no querían interferir, según ellos, para no crear problemas. El ejército polaco se quedó viendo porque no quería provocar a los soviéticos, según ellos, y la Iglesia Católica dijo que ellos no pueden hacer absolutamente nada. ¿Qué pueden hacer? Ellos solo son la Iglesia Católica y tienen iglesias en todos lados y tienen obispos y curas en todos lados. Pero, ¿cómo pueden ellos hacer algo cuando los judíos que vienen de los campos de exterminio quieren comerse a los niños polacos? A ver, y así es como celebraron los polacos el fin de la guerra. Y cuando alguien le habla a usted de los polacos en la guerra, este es la mancha final de toda la colaboración polaca con los nazis y bueno, a veces ni siquiera era con los nazis, con quien se dejaba con tal de poder quedarse con las propiedades de los judíos, quien solo en Varsovia representaban el 30% de la población. Y para quienes tengan así dudas, no es que fueran ricos, es que eran muchos. Imagínense, si ustedes viven en una ciudad, no sé, Monterrey, ¿qué hay? 300, 400 familias judías, no son nada en el conjunto de la población, pero si se quedan con los 100 automóviles o 200 o 300 automóviles que tienen, se quedan con las 100 casas que tienen, se quedan con todos los muebles que tienen, pues de pronto resultan que son muy ricos porque juntan todas las propiedades y se las distribuyen. Y no, no es que sean ricos, es que juntaron todas las propiedades. Y así fue como los polacos celebraron el fin de la guerra el 4 de julio de 1946. Pero bueno, suficiente hablar de lo que fue y de lo que es. Cuéntame, Carmen, ¿qué nos traes tú hoy? Porque en México siempre hay cosas más positivas y mejores. Hola Daniel, hola Isaac. Otra vez no puedo poner mi foto, pero ahí les dejo una foto de mi yo del día de hoy. Entonces, para que no se vea Pues tan. está muy bonita la blusa y muy bonitos los lentes, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Pues hoy traigo un tema que a mí se me hace súper interesante, me apasiona mucho. Yo desde pequeña aquí a anécdota personal, me interesaba mucho el tema de la arqueología, el encuentro de entre, no sé.
todas esas situaciones siempre se me hizo muy interesante y hoy quiero hablarle a nuestro auditorio de un tema fascinante, de uno de los descubrimientos más importantes para la historia de la humanidad, me atrevo a decir, y es sobre los rollos del Mar Muerto. A mí me encanta ese tema, me fascina, me apasiona. Entonces, hoy quiero platicarles un poquito de eso porque al final de esta plática quiero invitarlos a un evento muy padre que habrá en el CEDIJUM, me parece ser la próxima semana, 15, y pues para que se den una vueltita por acá. Tú también, Daniel, estás súper invitado si quieres venir a visitarnos. Gracias, gracias. A lo Puedes mejor les intentar damos una prender tu sorpresa. cámara. Trata de prender tu cámara, Carmen. No sabemos por qué no, pero a ver si por acá. A ver. Mm. No. Bueno, pero sigue con Bueno, sobre si todo, vamos el te 15 por escuchamos, te ahí, si vamos el escuchamos. día del evento, vemos tu cámara o pregunta por ahí qué está pasando en tu Zoom para que podamos verte. Sí, a lo mejor se quebró con mi reflejo, no sé. No sé qué le hice. No, en todo caso se le borró la imagen del impacto de la luz que emites. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, voy a empezar con el tema, pero no antes sin hacer una pregunta. Tú, Daniel e Isaac, ¿qué tanto están como enterados de los rollos del Mar Muerto? O sea, ¿es un tema que les Pues gusta? que son un rollo, que son muy rollosos, que los encontró un muchachito árabe que Ok, estaban en unas cuevas ok. y que varios de ellos no le gustan para nada, cada uno de ellos a otra religión. Sí, eso también. Sí, muy bien. Pues bueno, les voy a contar un poquito la historia de cómo surgen estos rollos del Mar Muerto. Yo hice aquí mi investigación. Si alguien tiene un dato extra o alguien tiene alguna observación sobre mi investigación, adelante que pueden corregirme, ¿vale? Pero pues me voy a remontar a la época de Roma. ¿No? Aquí en el Cerijum tenemos un libro muy padre que me parece ser que es de 1700 de Flavio Josefo, que es Las guerras de los judíos. Y ahí viene mucho de todo lo que vamos a hablar. Es un libro, la verdad, muy interesante que les recomiendo por acá. Y bueno, el Qumran, que fue donde se hallaron los rollos del Mar Muerto. Ahora es un sitio arqueológico localizado en Cisjordania, junto al kibutz de Calia, me parece ser. Y bueno, en aquel entonces fue un asentamiento muy importante. Había un grupo en esos ayeres llamado los esenios. Los esenios era un grupo religioso judío que no se sentía muy a gusto, por así decirlo, junto a otros sacerdotes en la época del Segundo Templo de Jerusalén. No compartían los ideales, había muchas vertientes religiosas, como lo sabemos dentro del judaísmo, hay muchas creencias, hay muchas vertientes, y bueno, los esenios eran parte de eso. Entonces, ¿qué deciden hacer los esenios en aquel entonces? Pues fue mudarse, como lo hemos visto, hacer una migración al desierto, precisamente al Qumran. Eh, Había ciertas, lo podemos decir así, ciertas sectas en la provincia romana. Hay registros de su existencia más o menos en la segunda mitad del periodo del Segundo Templo de Jerusalén, desde el siglo II hasta el siglo X. Voy a decir antes de Cristo porque no hice la conversión en era común, ahí me perdonan por acá. Pero bueno, pues fueron muy importantes. ¿Cómo sobrevive toda esta creencia de los esenios? Ellos crean una serie de manuales de conducta, de reglas, de comportamiento y todo lo ponen bajo escritos. Todo lo que ellos se dedicaban a hacer, se dedicaban también a documentarlo y a resguardarlo. Muchos de ellos pues eran hijos de sacerdotes, pues buscaban otro tipo de vidas, entonces pues justo se tiene como que pues eran personas muy estrictas, totalmente dedicadas pues al estudio. Y bueno, me voy a ir en un salto en la historia, como a mí me encantan, a contar la historia contemporánea, porque es bien fascinante cómo se hallaron estos rollos, a mí me fascina. Bueno, primero que nada, un día normal, casual de la vida, un pastor beduino sale a caminar
a pastorear sus cabras. Y como todos sabemos, pues las cabras luego pues se vuelven locas, se deschavetan. Entonces una cabra decide que el camino que llevaba su pastor no era el que a ella le agradaba y se escapa. Entonces ahí van todos tras la cabra porque se fue a los riscos, se fue a las montañas, nadie la atrapaba y se da cuenta su pastor que la cabra se pierde en una cueva. Bueno, pues ¿cómo sacas una cabra de una cueva? Lanzándole una piedra, según este pastor beduino. Le lanza una piedra el pastor y escucha que rompe algo. Total, quiebra algo. Entonces, cuando entran a esa cueva a buscar a la cabra, el beduino se da cuenta de que hay una serie de vasijas de cerámica. Cuando él toca estas vasijas de cerámica, se da cuenta que el material, pues, es antiguo, no es un material de cerámica común como el que nosotros conocemos, sino que es un material totalmente distinto, que se siente diferente. Entonces checa lo que tiene estas vasijas y se da cuenta que están llenas de manuscritos pues en hebreo, ¿no? A ojo de buen cubero, pues él ve que son manuscritos en hebreo. Y pues bueno, de ahí se viene una serie de cosas. En primera mano, los documentos, o bueno, estos pergaminos empiezan a pasar por una serie de personas, de manos, etcétera. Primero los beduinos le venden estos pergaminos a un zapatero anticuario llamado Canto. Luego este zapatero le vende los rollos a un señor llamado Eleazar Sukenik de la Universidad Hebrea. Y luego le vende este señor 4 rollos al metropolitano del mar Atanasius, a Yeshua Samuel, del monasterio ortodoxo sirio de San Marcos. Y bueno, ahí en el monasterio sirio de San Marcos es donde empiezan a darse cuenta que esto es una cosa muy especial, que esto en realidad no es cualquier cosa, ¿no? Entonces de ahí fue donde se empieza a hacer una investigación de qué van estos rollos, de qué va este material. Y los académicos e investigadores europeos pues pierden la cabeza porque dicen esto es de verdad algo muy importante. ¿Dónde se encontró esto? Pues entonces se van me parece ser que en el 49, en el 47 es cuando el primer beduino encuentra los primeros pergaminos y en el 49 es cuando se dan como una serie de exploraciones entre arqueólogos y beduinos. Haz de cuenta que empezaron a competir los beduinos y los arqueólogos por identificar más de estos rollos. Hubo ahí una competencia terrible entre que había un chorro de arqueólogos, entre que había un chorro de beduinos que querían pues seguir vendiendo todos estos rollos. Bueno, hubo una competencia tremenda. Querían quitar el negocio. Exacto, pues porque al final resultó ser un negocio muy rentable porque era una cosa tremenda, ¿no? Entonces hubo una pelea tremendísima, horrible entre arqueólogos beduinos, o todos andaban que sí, unos en estas cuevas del Qumran, otros que en las demás, y bueno, aproximadamente ya juntando todos los esfuerzos de beduinos y arqueólogos, se encontraron 800 manuscritos que datan de aproximadamente el 200 antes de Cristo al 68 después de Cristo. Y estos manuscritos son maravillosos, son de los más antiguos que se han encontrado. Tienen más o menos, creo que una antigüedad de, si no me equivoco, 2000 años. Y van desde copias de antiguos libros bíblicos, en arameo, en hebreo, himnos de oraciones, escritos judíos, textos de creencias del grupo en particular. Es una serie de manuscritos, pues preciosos y también de que, pues, estos hablan de las creencias y la vida de los esenios en aquel entonces, a qué se dedicaban, cuáles eran sus creencias. Por ahí también, hay una serie de, como lo decíamos, de reglas de comportamiento que van desde que, por ejemplo, ellos se bañaban hasta 3 veces al día para llevar según sus rituales. Bueno, es una cosa tremenda, a mí me fascina.
Y pues sí, ese fue un lugar muy importante, el del Qumran, ahora un sitio arqueológico muy importante. Ahí también tuvo lugar una de las rebeliones más importantes de los judíos, que es la de Bar Kokhba, y ahí fue donde se escondieron muchos de los rebeldes judíos a las persecuciones de los romanos. Y bueno, ahí fue también donde terminó su historia. En el 68, creo, en aquel entonces fue cuando fue destruida toda esa fortaleza de los judíos que se rebelaron en contra de los romanos. Y pues bueno, ya sabemos lo demás. Los judíos fueron exiliados de todos esos sitios y bueno, hasta la fecha sigue el exilio romano dando de qué hablar, pero bueno, ese es un poquito de la historia de los rollos del Mar Muerto. Digo, no soy la más experta, pero sí, sí me Pero vas muy apasiona bien, el vas muy tema. bien. Sí, Ahora, muchas no me gracias. digas que en el Sedejum encontraron en la caja de alguien un rollo del Mar Muerto. No, lamentablemente no, y si no, imagínate si lo encontráramos. Y bueno, y en esas cuevas, aparte de que encontraron los rollos, encontraron pues piezas, como le decimos, trastes, cerámicas, vasijas, pergaminos, que sí, algunas cosas de madera, no sé, encontraron una serie de cosas muy interesantes que pues hablan de la presencia de los esenios en esa parte del desierto Oye, del Carmen, Qumran, que está bien yo padre. nomás las dudas para qué queremos a Adolfo Reutemann dentro de unos días. Ya mejor échatela tú. Ya sabes mejor que él. A mí la verdad a mí me apasionan mucho todos estos datos de, pues así, de arqueología. Y pues sí, como lo decía este Daniel, pues va a estar aquí el curador emérito, quien nos va a hablar, yo creo que aparte del descubrimiento, de cómo fue el proceso, pero también de cómo es la curaduría de estos rollos, que también es súper importante. Y aquí en el Sedihum, a ver, voy a tratar de compartir. mm, Encontré una serie de libros, bueno, que sí, creo que sí, de los que pues viene más información sobre los rollos del Mar Muerto. Digo, yo se los di, pero súper resumida, pero pues está bien padre la historia. De verdad que yo sé que hay muchas personas que a lo mejor y dice, bueno, esto, ¿qué puede llegar a tener de interesante? Pero es maravilloso estos encuentros con la arqueología, con la historia y sobre todo con las pruebas de que existieron todas estas comunidades, no solo que existen en los textos, como por ejemplo el de Flavio Josefo, sino que están ahí los medios materiales de cómo se desarrollaron estas comunidades, cuáles eran sus propósitos, sus tradiciones, también cuáles eran sus contradicciones con otras tendencias religiosas de la época, que también es súper interesante, y cómo vienen también pues ahí a renacer otras religiones y bueno, no me quiero meter como en temas más polémicos, pero Pero pues ¿escuchaste cómo empezamos el programa con los restaurantes? no. No, bueno, cuando empezamos el programa dijimos que estábamos parados ayer en una esquina en la que había 4 restaurantes, bueno, 4 locales. En uno había un restaurante chino que decía 100% kosher, glad kosher. En el otro había un restaurante sushi de Lubavitch. En el otro había un shul que se llama Happy Minion, que decía claramente acá sí vas a disfrutar del Minion y no lo vas a sufrir como en otros shul. Y en el cuarto hay un deli judío que específicamente estipula este restaurante no es kosher. Ok. Y tratamos de usarlo para ejemplificar y explicar a la gente lo extraños que somos los judíos, porque, pues bueno, pues hay un restaurante judío, se va a hacer kosher. No. Bueno, el restaurante chino, ¿por qué va a ser kosher? Pues porque hay que llevar kosher. Eh, ¿Y por qué un happy minion? Ah, porque ellos creen que los otros, pues sus minions no son happys. ¿Y qué piensan los otros? Pues los otros piensan que el happy minion no es kosher. Pero exactamente lo que estás diciendo son los esenios que después de pelearse con los romanos, con los judíos romanos, como Flosebio, se fueron, porque no es que nacieron ahí entre las arenas del Mar Muerto, se subieron para allá para alejarse de nosotros y crearon, llamémosle, su esquina de los esenios.
donde de ahí surgieron después los caraítas que dicen que nada que no esté escrito vale, mientras que los otros dicen que todo lo escrito vale tanto, todo lo hablado vale tanto o más que lo no escrito. Y luego te dan todos los rollos del Mar Muerto, que por eso yo creo que de ahí viene estás echando un rollo, pues sí, los rollos del Mar Muerto, porque tienen libros enteros apócrifos, muchos de los cuales no están incluidos en ninguna biblioteca o librería o conceptualización o de judaísmo, pero que otros están incluidos, los incluyeron los cristianos nuevos y otros los consideran prohibidos todos. Ujú, Pero tienes claro. exactamente en este grupo, tienes una reaparición de la historia judía, repetición constante. Un niño árabe encuentra encerrado, bueno, no está enterrado, pero está escondido en una cueva estos documentos, igual como un niño polaco encontró los documentos de Ringelbaum, de todo lo que se escribió durante el gueto en Varsovia. O sea, parece que seguimos escribiendo, seguimos guardando, seguimos Claro. descubriendo y seguimos leyendo. Claro, y para que también vean las personas lo importante que es guardar todo. O sea, como lo decimos, la comunidad judía o pues todos ellos tienen esa costumbre, la comunidad de guardar todo lo que es importante. Entonces, creo que esta es una muestra de que a lo mejor en un punto vemos ciertas cosas como lo nuevo, como lo novedoso, pero también en cierto grado de la historia va a representar pues una huella de nuestro paso en ella misma. Entonces, este es algo, estas son las fotografías que estoy poniendo, es parte de lo que se No se ven las encontró ahí. fotografías, Carmen, se ve tu archivo de los rollos, pero no se ven las fotografías. Ay, no me digas. Sí, nada más estamos viendo tus nombres de los archivos. Y Ahí ahorita está, tu ya me foto. salí para poder, voy a salirme de nuevo para En poder lo que lo vas pasarles poniendo, la hay que, info. Pero hace poquito también a ver, hace poquito yo también leía que encontraron, me parece ser que en la Cueva del Horror de Israel, así le llaman, encontraron hace poquito fragmentos también de los rollos del Mar Muerto. O sea que estos son nuevos descubrimientos que se van como que eh, acumulando y está padrísimo todo esto. Ay, a mí me interesa mucho. ¿Ya se ve ahora sí? se ve una pantalla negra, ahí se ve ya. Ahí está. Oye, nada Pues más este es es el... importante de lo que has dicho, para que la gente considere, es muy valioso para el mundo judío lo que son los rollos del Mar Muerto, por lo que implica lo que era en especial, por ejemplo, hay ahí los pergaminos que habla que son de la Torá, que son una referencia de cómo se ha mantenido, pero también son para el mundo cristiano al hablar de y las relaciones en esas épocas entre los judíos, entre los cristianos, en algún momento, si no me equivoco, con referencias hacia Jesús. O sea, hay diferentes cosas que se van estudiando en los rollos, que van encontrando y Ujú. que Adolfo se ha encargado en encontrarlo. Para hacerlo muy curioso, los rollos están hoy en día resguardados, hiper resguardados, para que no les fuera a caer ningún proyectil en ese sentido. Digamos, de las cosas curiosas, y se han manejado, y hay quien lo compró por $100 casi y lo revendió en 1000. Entonces también ha habido cosas muy interesantes de historias atrás, porque en un momento dado quien los tenía tampoco supo su valor hasta tiempo después, y fue como, ching, ¿cómo tuve esto y no lo supe valorar? Y ya lo había vendido, regalado, y entonces ya lo quería recoger. Entonces hay varias historias atrás bastante interesantes dentro de los rollos del Mar Muerto. Sí, claro. Mira, ya encontré un poquito más de la historia y se os voy a leer. Los nuevos fragmentos que fueron encontrados en la Cueva del Horror, así le llaman, debido a que en los años 50 se desenterraron en el lugar unos 40 esqueletos de 1900 años de antigüedad de rebeldes judíos que huían del Imperio Romano en la fallida revuelta de Bar Kokhba, la que te decía. Ubicada a unos 80 metros por debajo de la cima de un acantilado, la cueva está prácticamente inaccesible y solo se puede llegar a ella descendiendo en rapel. Los fragmentos hallados en la cueva incluyen textos escritos en griego del libro de los 12 profetas menores, parte de la Biblia hebrea.
Bueno, aquí están Fíjate, algunas de las vasijas. Este es un libro que a mí me encanta porque fue un libro de los años, creo que 50 y tantos. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto se da en 1949 y este es un libro que se hizo, pero sí, súper poquito después de el descubrimiento y bueno, viene detallado como tal, cómo se encontraron y es un libro bien padre que tenemos aquí en el Cerijún para quien le interese. Y esta es la invitación a la jornada de actividades culturales con el doctor Adolfo Reutemann, que va a venir a presentar su libro de El legado de Adolfo Reutemann, perdón, y el santuario del libro, un lenguaje museológico para los rollos del Mar Muerto, que va a estar padrísima, va a ser el martes 15 de julio a las 7 de la tarde-noche. Aquí en Córdoba 238, la entrada es libre, no se necesita como un mayor registro, así que pues hay que aprovechar estas cosas no se dan del diario, la verdad, y tener la información de la mano de un antropólogo e historiador emérito de los rollos del Mar Muerto, pues va a ser súper padre porque personas como yo que están llenas de dudas lo van a poder abordar ese mismo día con todo lo que ustedes quieran y va a haber un conversatorio y va a estar padrísimo. Yo de verdad espero que la gente venga, se dé el tiempo de descubrir todos estos misterios de los rollos del Mar Muerto y pues nada, yo súper feliz de verlos por acá. pues Además, ojalá te hagan caso muchos y estén ahí contigo porque aprenderían mucho. además, habla de mucho de las diferentes religiones, sabe relacionar, sabe referirlo a todo, a Adolfo, y a la importancia que tienen estos rollos y lo que se encuentra en ellos, porque no, el chiste no son los rollos, sino lo que viene en ellos. Creo que el 40% del contenido es texto bíblico, un 30% o algo así, de acuerdo a alguna plática de él, es texto de otras sectas judías, otros grupos judíos y canónicos, como les llamarían, con leyes, con explicaciones, porque además es bien interesante estudiar las zonas y todo donde era Qumran y por qué era su importancia en ese momento para el mundo judío y para, ¿cómo se llama?, para las sociedades que vivían todo alrededor de esa zona, remarcando que ya había población judía en ese entonces, hace muchos años, mucho antes de todo lo que es actualmente. Entonces, bien interesante ver cómo esta zona influía en todo lo que sucedía en las partes de lo que era en ese entonces los reinos de Judea y en ese sentido, ¿no? Pues sí, es Muy bien, maravilloso, de verdad que es pura historia. pues ojalá te acompañe mucha gente. Gracias por traernos todo esto y por compartirlo con nosotros. ¿Y qué te parece si ahora le pasamos el micrófono a Isaac para que nos cuente cómo se vive la paz en un país en guerra o cómo se vive la guerra en un país que nunca está en paz? Y para quienes no están al día de los eventos, déjenme informarles que los iraníes actualmente están matando kurdos, están encerrando en prisiones a judíos iraníes y están balaceando a mujeres beluchistanis que se estaban levantando en contra del ayatolá. Y para colmo, nadie se quiere levantar en contra del ayatolá porque todos le tienen miedo a quién va a reemplazar al ayatolá, que puede estar loco, pero ya saben qué tan loco está y qué van a hacer si sale uno más loco de las guardias revolucionarias. Y entonces uno se pregunta, bueno, y ante las masacres que está habiendo de kurdos y de mujeres beluchistanis, ¿dónde están todos los que se quejan por los crímenes israelíes? Que no por eso dejan de serlo, pero ¿por qué no se quejan ahora también de los que están matando a las mujeres beluchistanis? Y es así, ni siquiera les dicen salte por la derecha o vete para el sur, sino que se van directo a atacarlas por revoltosas, por mujeres, bueno, por malosas, supongo que les dirían en Irán. Y claro, surge una gran pregunta que es la que le vamos a dejar a Israel, que es, ¿por qué el gobierno israelí es tan malo en exponer sus casos y tan malo en contrarrestar la propaganda de Hamas y de Qatar, que son tan buenos y han demostrado ser tan eficientes en el manejo de no solo de medios de comunicación, sino de medios sociales y de medios educativos? ¿Y cómo es que los israelíes que presumen
de tener tanta lectura, tanto conocimiento, no han sido capaces de tener un buen programa de comunicación con el exterior. ¿Tú qué dices, Isaac? A ver, van varias cositas, Daniel. Empezando con las mujeres, nos tocó vernos estos días por casualidad con un artista iraní que huyó de Irán en estos días, acaba de llegar a México. Ya la tendremos en algún momento acá con nosotros en Diario Judío y en todo lo demás, y contando su historia. Pero entre las cosas, lógico, para no, fue cómo se vive en Irán y cómo vivieron lo que fueron los ataques de Israel y de Estados Unidos. Y nos comentaba que, por ejemplo, donde ella vive, donde ella vivía, ya no vive ahí, cayó una de estas bombas que lanzó Estados Unidos, y que todo Irán estaba cubierto de polvo, un polvo muy en especial. No era el polvo normal de una tormenta de arena, recordemos que es desierto, que no era el polvo normal todo esto, y que el gobierno les decía y mandaba el mensaje de que todo estaba normal y que no había sucedido nada, y por supuesto que estaban ganando una guerra, destruyendo Israel, que eran las noticias que recibían. Lógicamente los dejaron incomunicados. Recordemos que durante la guerra Irán cerró lo que eran las comunicaciones de todos lados hacia el exterior, incluyendo todo el Internet. Ahí supuestamente surgió El Salvador, Elon Musk, pero para tener una antena, para poder trabajar con Elon Musk, con su sistema de Sky, necesitas tener antenas especiales. O sea, no es así, pero los tenían totalmente incomunicados en ese sentido. Preguntamos también que si las mujeres realmente, porque a nosotros nos llegan y nos dicen, las mujeres son perseguidas, son tratadas. O sea, las mujeres sí tienen que vestir con sus burcas negras, de preferencias negras, ¿sí? Porque si vistes de otro color claro, no te toman en cuenta o no eres respetable. Eres respetable si estás vestida de color negro u oscuro, ¿sí? ¿Y cuáles eran los riesgos de todo? Ahí no puedes hablar porque sí corres el riesgo de que te maten, ¿sí? Ella intenta con el arte transmitir la paz, transmitir todo, y definitivamente por eso salió de Irán, de alguna manera u otra. Hay salida vía Turquía, vía todo, para poder salir, escapar con mucha suerte, con muchas ventajas, porque estuvo muy cerca de no. Un viaje de varios días, lo que era un día se convirtieron en varios días o varios tiempos, principalmente por las implicaciones, los miedos, y porque además no hay combustible en Irán. Está todo cerrado, por lo menos no hay combustible, no hay, o sea, estamos hablando de un país exportador de petróleo, o sea, con todo esto, y no tiene combustible porque está bloqueado, y esa fue alguna de las cosas que nos pudo comentar brevemente y que próximamente podremos estarles platicando más de ella y de algunas entrevistas que estaremos haciendo con ella en cuanto pueda hablar más o se sienta con más confianza y se haya adaptado y esté más segura, lógicamente, ¿no? Pero eso es para darte un poco para los que dicen no sucede, sí sucede en Irán, sí son perseguidas y todo eso. No nada más en Irán, Daniel, en Siria, ¿sí? Hoy se habla de 7,000 sirios perseguidos y asesinados, se habla de eso. Ojo, no estoy dando ninguna cifra, no sé si es correcta, no es correcta, dejémoslo. Es lo que sale a la prensa, que como sabemos, nadie da una información correcta, todo esto. Y supuestamente este líder sirio, ya que viene de la yihad, ahora va a ser más occidental y quiere acercarse a los occidentales y hasta en un momento a Israel. Pero es Medio Oriente, y lo que hables de Medio Oriente es lo que digamos hoy, dentro de 10 minutos puede no ser válido ni real. Llevamos 2 días con que Trump ya afirmó que ya va a haber un cese al fuego. Él le llama tregua, no le llama cese al fuego, le llama tregua, pero ya lo puso, como lo hemos comentado, su arma más poderosa de Trump se llama su red social. Ahí es donde no nada más dice, informa y dice, avisa y amenaza. Por su comunicado fue, ya se acordó con los israelíes, ojo, todavía no estaba decidido por Israel, pero ya decidimos con Israel, Israel ya lo aceptó, un cese al fuego por 60 días, ¿sí? Y más le vale en pocas palabras a Hamas aceptarlo, ¿no? Recordemos que para que lo acepte Hamas, el interlocutor tiene que ser Qatar, porque Qatar es el que funciona ahí, y funciona con las dos banderitas Qatar, la de la paz y la de la guerra, porque es el que proporciona ayuda también y promueve a Hamas
en muchos sentidos. Entonces, hay que decir para que hay que Qatar le agregar, diga, para que Egipto le diga jamás. sí, perdón, habría que agregar también que Qatar, además de financiar a Hamas y a todos ellos, está asociado, el Fondo Estatal de Qatar está asociado con las finanzas del señor Trump. Entonces, tienen Es, un importante peso en las decisiones que toma el señor Trump. Y por eso el señor Trump ya dijo que, bueno, no hay que acabar con Hamas, como dijo de los nazis aquí en Estados Unidos. En todas partes hay gente buena y ahí también la hay. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede la próxima semana con eso. Pero la pregunta es, ¿esta mujer de Irán, en dónde está ahorita? México. ¿Está dando conciertos o algo, Nada. conferencias? Es artista plástica, pintora, escultora, diseñadora. Para quien no sabe, en México llegó en su momento, llegó el Shah de Irán y, Definitivo. y en México estuvo refugiado también el hijo del Shah de Irán. Uno de los que se supone que podría ser el que ocupe el lugar si se llega a derrocar o llega a caer el gobierno actual de Irán. Pero, y que todo el mundo apoya, pero en su momento también era perseguido, pero que también era amigo de Estados Unidos, porque también era, ahí todo el mundo está, Daniel, ¿sí? Como dice, no puedes confiar ni en tu propia sombra en esas zonas, Daniel, en esto, pero tienes que vivir con lo que hay. Como te dicen los israelíes cuando dicen, se va con lo que hay. Ojo, hoy la vida en Israel y lo que están pidiendo es el regreso de los secuestrados. Es donde más fuerte está la presión sobre Netanyahu y en Israel, donde se Para, habla en cuenta y donde se habla que gran parte de ellos no para están quienes no vivos. lo saben, esta semana Netanyahu finalmente solo le llevó casi 2 años, pero es que las carreteras están en muy mal estado en Israel y le costó un trabajo enorme llegar a Nir Oz, el lugar que Soloveitchik, el rabino Soloveitchik, llamó la puerta del infierno por todos los apicoireses, los judíos antirreligiosos que viven en esa zona. Y fíjense cómo se Llegó, va juntando oye, todo, regresamos. llegó más rápido, no fue muy bien recibido, Daniel, No, no sé por qué. Déjame decirte también cosa importante. En Reim, que es el otro de los kibutzim ahí cerquita, donde tuvimos la oportunidad de estar y ver, ya regresó gente al kibutz, ya están regresando a vivir. Hasta hace 2 semanas no vivía más que unos cuantos ahí. Tiene una fábrica de papel, una imprenta muy importante, no nada más para Israel, sino para Medio Oriente y para Europa, la que funciona ahí en ese kibutz. No sabían qué iba a hacer, si la gente iba a querer regresar. La sorpresa que se han llevado es que la mayor parte de la gente quiere regresar. Segundo, hay mucha gente que quiere llegar al kibutz, a vivir ahí, y el problema es ahora dónde, porque gran parte, no gran parte, pero unas parte de las casas fueron atacadas, fueron destruidas, otras ya demolieron algunas de las casas, y es una de las cosas que se vive en el kibutz, donde hay la controversia si mantenerlo, Daniel, o no mantenerlo. O sea, mantener las casas destrozadas o tumbarlas y construir nuevas sobre todo esto, o dejarlo esto como museo. memoria. Ahora, tú una de los puntos que tú preguntaste es, ¿por qué Israel queda atrás muchas veces en la lucha, en la propaganda, Daniel? Y nos lo preguntamos muchas veces allá también y todo esto. Una de las razones, Daniel, es porque, aunque no lo creas, Israel es menos sensacionalista que los árabes. Israel no mostró todas las imágenes que había del 7 de octubre, no mostró todas las cosas, tiene un respeto más por las víctimas. Antes de anunciar una víctima o anunciar una cosa, también tiene que pasar por censura, por pasar. Se han visto muy pocas escenas, algunas nosotros ya vimos por otro lado, y te dicen, no las vamos a publicar, no se van a publicar y no las vamos a utilizar. El otro lado es sensacionalista al 100% y sabemos que el morbo vende y vende más, y vende mucho. Entonces, desde el primer momento tienes escenas y cada rato te generan escenas de los niños en Gaza, de los niños en Irán, de los niños acá. Curiosamente, en Irán no pudieron pasar muchas escenas de niños. Buscaron, le hicieron y todo, pero no pudieron generar muchas imágenes de niños que cayeron bajo los bombardeos
de Irán, no, de Israel. Algo Es- que me comentaba mucho que me comentó mucho esta chica, que fue muy curioso, es que ellos no vivían preocupados, porque sabían que todos los ataques, o sea, de que les fuera a caer algo, porque sabían que los ataques que estaban llegando de Israel llegaban a las bases militares y objetivos militares alrededor de donde la gente vivía. Dice, entonces no teníamos preocupación que cayera algo. Salíamos y veíamos, pero los ataques llegaban sobre bases militares. Digo, muy diferente a lo que se vive en Israel, donde sabes que los ataques vienen sobre zonas civiles. Y no es que vengan por casualidad los proyectiles de Irán sobre zonas civiles y vayan a caer. Son proyectiles de alto alcance, teledirigidos, donde vienen programados para caer sobre una zona en particular y un punto en particular. No son por casualidad. Entonces, uno, tienes esa parte de sensacionalismo. Dos, tienes la parte de las víctimas, Daniel. El hacerse de la víctima en un momento dado ha funcionado muy bien y funciona y se van los comentarios. Tercero, porque la información, a la gente le gusta tomar partido del sufrido. ¿Sí? Y en este caso el sufrido es Palestina o en su momento, en un momento dado, hasta alguien que defendió a Irán. Increíble, pero era el sufrido. Y eso te lleva a cosas tan curiosas como ver manifestaciones LGTB+, más, etcétera, etcétera, apoyando a palestinos, donde sabemos que si alguien se parara en una de esas manifestaciones, que si alguien de esas manifestaciones se parara en Gaza o en Irán, no quiero contarte lo que les pasaría en eso, pero es mucho más. Tercero, son violentos, lo hemos visto cada vez, y cuando es violencia, el otro lado prefiere callar para no generar violencia o no generar el ataque, lo que ha pues, sucedido en muchos lados, y el violento llama la atención, porque hace mucho ruido. En México, durante la marcha gay del orgullo, ellos generaron una marcha, había una marcha del contra orgullo, no me preguntas qué quiere decir, no supe, pero dentro de esa marcha había grupos pro-palestinos. Déjame decirte que normalmente cuando hay grupos pro-palestinos en México o hacen alguna manifestación, son 5 cuates más un perro, porque todo el mundo los ve. Aquí había muchas banderas, pero estas muchas banderas, ¿sí? Muchas eran que la gente repartía y la gente, pues ahí traigo mi banderita, lo utiliza. Pero destrozaron monumentos, pintarrajearon, molestaron gente, ¿sí? Fueron sobre la embajada de Israel, ¿sí? Y ahí quemaron cosas y aventaron fuego sobre esto, hubo heridos, o sea, se vuelve violento. Y esa violencia, primero llama la atención, a la gente le impulsa a ver esos videos de cómo están quemando cosas, ¿sí? Y tercero, generan que haya una reacción por parte de las autoridades y entonces cuando los detienen, también genera la acción de pobres, ve con lo que hicieron contra las autoridades. Entonces, también es una lucha en ese sentido, Daniel. La otra es creo que que, sería un buen tema para tratar la próxima semana, ¿sí? porque creo que ambos lados juegan las mismas cartas de mira lo que nos hicieron, mira nuestras tragedias, pero indiscutiblemente la guerra mediática Israel la tiene más allá de perdida Definitivo. y, y, y no sabe defenderse, porque no se trata de qué es lo que los otros hacen, sino de saber lo que tendrían que hacer ellos. Y la Claro. manera en que los israelíes manejan su información al mundo es, a mi gusto, verdaderamente patética, muy, Daniel, muy, te lo muy mal conté manejada. Pero bueno, te lo conté la semana pasada, cayó un proyectil sobre una casa, sobre un edificio, ¿sí? Y hubieras dicho, hubieran llegado reportados todo el mundo a decir, y hubieran sacado los heridos y la gente. Israel lo primero que hizo fue empezar a demoler el edificio. sí, pero lo que ellos están perdiendo es, por ejemplo, ellos deberían de tener la cobertura de las mujeres beluchistanis. Ellos deberían de tener la cobertura de lo que está pasando en Sudán. Claro, Ellos deberían tener la cobertura de los kurdos. Ellos muy deberían, bien. precisamente todo lo que dijiste de LGBTs y todas esas cosas, Israel no las sabe siquiera manejar, Y cuando lo ha apreciar, hecho promover tampoco, y el mundo es muy curioso, Daniel, o porque no lo presentar. aprovechan. Daniel, en México ves manifestaciones y es algo que se dice, se quejan de lo que pasó en Israel y cuando la gente les dice, bueno, ¿y por qué no te quejas lo que está pasando en Irán? Cuando fue la mujer esta la que se quitó, ¿te acuerdas en una universidad de una joven que se quitó el vestido, y se quedó
según ellos en paños menores, estaba como en traje de baño o lo que quieras, y fue apedrada, fue golpeada, o sea, y ¿dónde quedaron los movimientos feministas? ¿Dónde parece como que no interesa? Hay cosas muy curiosas que nadie entiende, o yo por lo menos no entiendo cómo pueden olvidar algunas cosas y otras sí, porque entonces vuelve esto. Cuando tendría que ser, Daniel, ¿cuántos oíste de las violaciones, que se quejaran de las violaciones, que criticaran a Hamas, que Hamas fue Hamas el que lo filmó y lo sacó y lo promovió en sus redes, cómo violaron, cómo asesinaron, cómo golpearon mujeres, cómo Bueno, secuestraron? Y eso el te mundo, demuestra, eso te demuestra lo mal manejadas que son sus campañas, porque Trump hace exactamente lo mismo y reparte muy bien la misma versión, lo demuestra muy bien. Eh, sí, es cierto lo que nos están comentando, que lo que pasa es sí, que Qatar reparte mucho dinero, es cierto, y lo reparten todas las universidades del mundo, también es cierto, y por eso tiene paleros, también es cierto, pero la ignorancia de la gente LGBT y la ignorancia de todos los destrozos gratuitos que se están haciendo son culpa de la falta de información de los medios que definitivo. deberían de estarlo informando, que no solo somos nosotros, sino somos nosotros más todos los que deberían de estarlo informando, que no lo están haciendo. Y la embajada de Israel o las embajadas de Israel o los medios de comunicación, como lo hace Al Jazeera, deberían de ser un centro donde se generen informaciones para distribuirlas por todos lados y no lo son. Pero Te voy a bueno, hacer, Daniel, ya para terminar con eso, lo más curioso es que no vende. Otra vez, el que le peguen al grande, el que le pegan al grande, al poderoso, al que además existe un antisemitismo como tal en algunos lados, Daniel, el que le peguen parece que no vende. Ojo, y lo vimos con reporteros, con esto. es que Era no más tienes que pegarle al sensacionalista. grande, Isaac, es que seguimos discutiendo alrededor del punto. Sí, El punto no es seguir peleando si Dios les dio las escrituras hace 4000 años exacto. para un terreno junto al mar muerto o no, y si las escrituras las tienen firmadas o no. El tema es promover lo que a todos los demás les afecta sobre lo que pasa en los otros países. No es qué buenos son los israelíes porque qué malos son los iraníes, no. Es qué mal viven las mujeres en los países musulmanes ortodoxos. El tema es cuidado si eres homosexual en esos países. El tema es, y claro que eso al mismo tiempo significa que padre, es un país sin homosexuales, pero no, no es cierto. Los matan, los atacan, pero de todos modos hay, porque no se pueden evitar, es una cuestión natural, pero es promover toda esa parte oscura. Ellos saben lo que están promoviendo y escogen muy bien sus temas. Esa selección de temas y de materiales es la que le falla dramáticamente a la propaganda antimusulmana. Pero bueno, eso es Daniel, tema para totalmente otro programa, en otro nada más lugar. para cerrarlo con broche, la última noticia que acaba de salir en este minuto o que estaban comentando medios israelíes y medios en otros lados es que jamás dio una respuesta positiva, así se llama, ¿sí? ¿Cómo se llama? Al acuerdo No, a y a la la propuesta del propuesta de acuerdo. cese al fuego de Trump. Exacto. Ahora, yo les recuerdo a todos que hoy es viernes. Esto va a entrar o se va a discutir va a aparecerse el lunes y para todo lo que hace Trump y todo lo que sucede en el cercano oriente, 3 días son como 3 años. Todavía van a decir que sí, que no, que quizás que a lo mejor, que lo cambie, que lo suba, que lo cambie, y quién sabe qué pasa. Entonces les Daniel, mantenemos informados de lo que está pasando, pero de ninguna manera les garantizamos, no tenemos ni idea de lo que realmente va a pasar el lunes, porque todo es a nivel de capricho de líderes y capricho de líderes populistas por ambas y partes. también puede ser que Así suceda algo que mañana, pero no sabemos, Daniel. En esta no, porque es, lo que suceda mañana lo van a cambiar pasado mañana, que lo van a volver a cambiar el exacto. lunes y lo van a volver a firmar el martes, y Trump le urge decir algo, entonces lo va a decir el miércoles, entonces el jueves van a estar de acuerdo y el viernes ya van a estar en desacuerdo, y Trump se a revocar, va a revocar lo que dijo y lo va a cambiar y lo va a ajustar. En fin, diviértanse, este es el sube y baja de las noticias, donde todo lo que digamos hoy sobre el cercano oriente puede o no ser cierto mañana en ese mismo cercano oriente. Pero Oye, por hoy, Daniel, como dijo Ilan en una de sus entrevistas, que le preguntaron desde México, le preguntaron cómo se vive el día a día en Israel. Y él respondió que era en plena guerra todavía. Digo en plena guerra porque eran todavía los ataques. O sea, es una guerra muy sui generis porque
se sentía, pero no se sentía. Y hoy en día sigue Israel en esa guerra, que era como empezaste, porque sigue recibiendo ahora cohetes de Yemen, ¿sí? Y le dijo, aquí no vivimos el día a día, aquí estamos viviendo el minuto al minuto, porque lo que te diga hoy y lo que suceda hoy, si suena una alarma, ya cambió. Si sucede esto, ya cambió. Si salió un aviso, ya cambió. Entonces, el israelí vive así, al día, al minuto. Bueno, tenemos tiempo ahorita, vamos a la playa. No tenemos tiempo, bueno, regresamos, vamos. O sea, vamos a hacer las cosas. ¿Y qué hacemos mañana? Pues planeamos, pero... Pues sí, y nosotros realmente ya casi parecemos israelíes porque ya nos pasamos del tiempo, ya no tenemos tiempo, ya nos tenemos que despedir, tenemos que darle las gracias a Judith, a Carmen, a Isaac, a todos por haber estado con nosotros, a quienes nos acompañaron en vivo también, muchas gracias. A quienes tienen sus cámaras les sugerimos que las apaguen, y a quienes nos acompañan y nos acompañaron durante todo el programa, les recordamos que en YouTube en un rato estará la memoria del programa para que puedan volver a escucharlo o puedan redistribuirlo entre sus amigos, familiares y sobre todo entre todos sus enemigos para hacerlos sufrir escuchando este programa y todas las noticias que en él entregamos. Gracias, Carmen. Gracias, Isaac. Eh, y gracias a todos ustedes. Y les recordamos, suscríbanse en YouTube Shorts, vayan a YouTube Shorts y suscríbanse a Judaísmo Hoy, donde Judith está haciendo un extraordinario trabajo de pequeños shorts de menos de un minuto, donde documenta, ilustra y trae en imágenes la memoria del judaísmo en solo un minuto. Todo reducido a un minuto cada día. Suscríbase en YouTube, Judaísmo Hoy Shorts. Bien, muchas gracias. Pueden mandar sus comentarios, ya lo saben, a Daniel a diariojudío.com o Daniel a Judaísmo Hoy, lo que les guste más, judaísmohoy.com, donde quieran, estamos a sus órdenes y siempre con mucho gusto responderemos sus preguntas y muchas veces tomaremos sus temas y sus preguntas como un tema central para un próximo programa. Muchas gracias nuevamente, gracias Isaac, Judith, Carmen y un servidor. Le agradecemos su preferencia y quedamos a sus órdenes para la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.